Gracias, secretario y presidente y apreciados. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, mis colegas saben que siempre procuro intercambiar con mucho respeto y consideración y con la firmeza que corresponde a quien piensa distinto. Voy a volver a hacerlo en esta oportunidad porque creo que el modo como se le ayuda al país a veces es diciendo de entrada, como debo decir ahora, me siento en un mundo raro. Parece ser que mis interlocutores son muy distintos y me dicen cosas distintas de las que he escuchado en general al gobierno y al Congreso de la República. Por ejemplo, en mi región, la queja es que no han llegado los recursos a los hospitales, a diferencia de lo que he escuchado. La velocidad, el modo expedito, como dice que se está llegando, el éxito de la intervención no ha llegado a mi región y lo quiero decir categóricamente. La vez pasada señalé que hablé con el alcalde previamente y dice, Wilson, pida la descentralización de los recursos. Pero fíjese usted, escucho básicamente algunas quejas con las que podría sentirme identificado, inclusive propuestas. Espero que cuando se pongan en boca de otros parlamentarios no sean recibidas como populismo de izquierda, y lo digo con fraternidad, pero con firmeza. Porque aquí se está poniendo a prueba asuntos muy importantes del país, de modo que desde mis puntos de vista, y también lo quiero decir, eso de pedir que no hagamos debates políticos sobre este tema tiene una dimensión técnica, pero desde luego que estamos en un debate de la política económica y de la más importante, en general aquellas que se dan tiempos normales, pero que se dan tiempos de crisis puede producir apremios muy importantes en la política, de modo que deshaciendo todas esas preocupaciones voy a ir a lo que voy. Siento que tenemos coincidencias en algunas de las propuestas. No siempre tenemos coincidencia en los destinos. Yo voy a tratar de explicar por qué pienso que no siempre tenemos esa coincidencia en los énfasis. Comparto sí que no tiene que darse un debate partidista del tema. En esto soy más amigo de Jorge Eliezer Gaitán. Cuando hablamos del hambre de los colombianos no debería haber partidos, no somos ni rojos ni azules, deberíamos ser del partido del hambre. ¿No? Que en nombre de esa camiseta quiero decir lo siguiente. Ha llegado a mis manos un proyecto de borrador sobre el tema pensional. Quiero decir que estoy escandalizado con el proyecto. No puedo sentirme conforme. Básicamente, ¿qué dice ese proyecto? Que se suspenden o se morigeran los aportes pensionales del 16 al 3% sin hacer diferenciación de altos salarios, medios o bajos salarios, con lo cual de entrada no puedo estar de acuerdo. Haciendo abstracción de que, por ejemplo, que el Estado no debe hacer contribución, yo creo que el Estado debe seguir contribuyendo a las pensiones, a esas parafiscales. Pero el aspecto más polémico, en mi opinión, es el siguiente. Para los años 2020 y 2021 se pretende que pueda hacerse una conmutación personal en nombre de los pensionados, que no es verdad. Eso corresponde a la petición del sector financiero, que ha estado reclamando siempre que ellos reciben toda la vida los aportes del pensionado y cuando ya se van a pensionar se lo mandan a Colpensiones. Esa es la orientación que le dan por decenas de miles a los pensionados. Tremendo negociazo del sector financiero, quien siempre ha aspirado a recibir las cuotas y entregárselas a Colpensiones. Eso es lo que ha orientado, quiero decir con toda firmeza, tenemos pruebas de ello. Y segundo, bueno, ¿se va a hacer ahora por cuenta del Estado? Es decir, ahora legislamos en medio de la pandemia y de la emergencia para hacerle semejante concesión al sector financiero. Mi opinión, y reitero lo que dije desde la primera reunión de voceros, que en buena hora no solamente está grabado, sino que me doy la oportunidad de fijarlo en YouTube y de colgarlo en mis páginas. Bueno, hemos pedido que hayan recursos del Estado, y ahora lo estoy diciendo ya por boca de la propia OCDE que lo está pidiendo. Es la OCDE y son otras organizaciones que están diciendo hoy, haga una inversión directa en los empleadores. Lo acaba de decir las micro, pequeñas y medianas empresas de ACOPI de Bogotá. Ha dicho, no me pongan a endeudarme, deben una fracción del salario, incluidas, en mi opinión, las parafiscales, porque también se intentó, y lo denuncié en su oportunidad, disminuir las parafiscales del SENA, del ICBF, de las cajas de compensación familiar, y esta, mi opinión, el Estado debería fijar un límite, un monto, y es mi propuesta, para que pague directamente, compense la diferencia que deja de cobrársele al trabajador y al empresario, y eso lo podemos discutir los montos y el modo como se difiera. En mi criterio, el modo como se interviene en esta emergencia económica ha de ser
un criterio de intervención del Estado, lo he dicho varias veces. 2, de una propuesta de expansión económica y no de contracción como se ha pretendido. 3, y en beneficio de la progresividad y la redistribución del ingreso. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de empresarios, hablamos desde luego de ayudar a salvar la producción, ni más faltaba, pero con criterio de progresividad y de redistribución. Por eso quiero decir que suscribo la propuesta de Jacopi, no de la de otros partidos, no, me parece que la de Jacopi es más sensata. Lo están haciendo no solamente los españoles, pero cuando lo hicieron alguien también levantó la mano para decir populismo de izquierda, ahora que lo está diciendo la OCDE. Hicimos una propuesta en su oportunidad, que le diéramos recursos para el consumo a las gentes del común, no intermediada por el sistema financiero, sino localizándola en sus cuentas o mediante distintas vías que vayan más allá de esa precaria focalización de la inversión. Hoy lo está diciendo Donald Trump en los Estados Unidos. Le puso el nombre que le gustaba a Milton Friedman, le llamó dinero helicóptero, póngale el nombre que quiera. Llámelo como quiera, pero esa propuesta ahora en boca de otros países que además han tenido tradición neoliberal, e insistimos en que sea la que sea aplicada en estos momentos tan apremiantes de la economía nacional. Pero segundo, conozco el decreto 522, espero que lo podamos leer, en la cual se adicionan 3.5 billones de pesos al presupuesto nacional. En el anexo del decreto se detalla la fuente de financiación y ahí de nuevo aparece con destino al Fondo Nacional de Garantía lo que discutimos en su oportunidad de la disposición de activos, y lo denuncio en esta oportunidad. ¿Cuándo nos iban a contar que pensaban privatizar ahora en nombre de la emergencia? Antes lo hicieron y lo intentaron desde el presupuesto anterior, desde el plan de desarrollo, y en cada oportunidad el Congreso de la República le ha impuesto miramientos muy fuertes que no solamente por boca nuestra, y lo debo reconocer. De modo que ahora un nuevo articulito, una nueva jugadita le permite al ministro de Hacienda imponernos por la vía de la emergencia la disposición de activos que en su oportunidad rechazó el Congreso de la República. Y entonces yo sí me he obligado a preguntar, y por eso no me puedo uniformizar con los aplausos, yo sí lo siento mucho. Quiero preguntarle, señor ministro, ¿qué otro compromiso le obligó a hacer el Fondo Monetario Internacional para aprobar esta línea de crédito? Porque desde luego el Fondo Monetario ha venido insistiendo en la reforma pensional, que ahora parcialmente se nos quiere aplicar de esta manera. Esto deja desvencijado a Colpensiones en una reforma privatizadora que se anunció por 8 billones de pesos y que ahora vuelve a mostrar las orejas del lobo. Y le digo otra más, también el Fondo Monetario ha insistido en la reforma laboral, de modo que mi pregunta es concreta. ¿Qué más le impuso el Fondo Monetario Internacional, señor ministro y ejecutivo colombiano, a Colombia en momentos tan apremiantes de una pandemia? Y vuelvo sobre lo que he dicho porque me parece que es muy importante poder decirlo. Hay una concepción, en mi opinión, y por eso lo digo con tanta firmeza, la que ha impuesto el sector financiero, de la cual es chepito el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son las multilaterales de crédito? Exactamente eso, agentes principalmente del sector financiero. Y por eso, en estos momentos, adicionalmente estamos asumiendo riesgos y la intervención se da, lo repito nuevamente, y ojalá, lo digo con mucha seriedad, ojalá esto quede para la historia. Ojalá los economistas estudien algún día cuáles fueron las medidas que se tomaron, a ver si es verdad que condujeron al éxito, dependiendo de cómo se entiende el éxito, o el fracaso, si por fracaso se entiende el aparato productivo, que no las ganancias del sector financiero y sobre todo las gentes del común. Quiero decir, en los 3 espacios que planteó, y en la brevedad, porque desde luego comprendo las limitaciones de tiempo, que planteó el ministro, voy a mencionar, en los recursos hacia la salud, la concepción es la intermediación a través del sector de las EPS, que es la intermediación financiera, que no están en capacidad de prestar un servicio adecuado ahora porque su negocio es otro. Es una observación. 2, en relación con la gente. Bueno, yo sí quiero decir que yo he hablado con gente que está reclamando por hambre, pero si no he hablado con ellos, lo podemos ver por la televisión. Cacerolazo anoche en Medellín. Le estoy diciendo, ministro, y el gobierno y al Congreso de la República. Esto no es orquestado por nadie. Esta es la gente que está saliendo a reclamar con preocupación allá en su Medellín. O no vimos el cacerolazo, o no lo hemos escuchado, o no ha aparecido en las redes. En Bogotá,
Fíjense usted, en la ciudad de Cali, en Buenaventura en estos momentos, la gente reclamando. Yo sí quiero decir que hay una gran preocupación también en ese orden. Y en la propia bancada regional del Valle del Cauca hemos planteado esta preocupación y quiero decir que no pretendo hablar en nombre de la bancada del Valle porque la respeto lo suficiente como para no pretender hacerlo. Cada uno tiene su lectura y su interpretación, pero los hechos son los hechos. Los datos son los datos y no se pueden disfrazar. Bueno, quiero decirles, tercer aspecto que me llena de gran preocupación en esto que he dicho, la concepción neoliberal y proclive al sector financiero, además de las medidas anteriores, una que me preocupa, la asunción del riesgo en un 90% por parte del Estado del riesgo financiero. Aquí quiero introducir una categoría y yo pido con respeto y consideración que sea estudiada tanto por el gobierno como por el Congreso de la República, y es lo que los teóricos han denominado el riesgo moral. Es decir, que en una sociedad de mercado, en un régimen de mercado, cuando no hay absolutamente riesgo por parte de los agentes, de las personas y de las empresas, o tiende a cero, como en este caso, cuando el Estado asume el 90% del riesgo, da para que no solo obre a sus anchas, sino que obre contra el interés del Estado. Esto fue lo que ocurrió en los Estados Unidos en la crisis del 2008, y lo he dicho varias veces. En estos momentos quiero informarles, se están creando vehículos de inversión cuyos subyacentes son las deudas privadas. ¿Qué significa eso? Que las ruletas del parasitismo económico están apostando contra ese endeudamiento que haga el sector privado. Es decir, los empresarios pueden prestar lo que quieran a partir de ahora sin riesgo alguno. Y si eso es así, ¿por qué no asume directamente el Estado ese tipo de créditos a las gentes y a las empresas? Un detalle de la historia para que lo estudiemos con mucho cuidado. Situación parecida ocurrió en el 2008 de nuevo en los Estados Unidos con la crisis hipotecaria. Inclusive hay películas que dicen cómo algunos oportunistas bajo esta misma figura ganaron plata mientras se daba la crisis de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron frente a ese riesgo moral tan enorme? ¿Se acuerdan cuando Bernard Madoff fue a la cárcel en los Estados Unidos? ¿Por qué fue a la cárcel? Porque prestó lo que llamaban créditos ninjas, por sus letras en inglés, a personas que no tenían ni ingreso, ni trabajo, ni activos, y es lo que puede ocurrir en Colombia, y ya se están constituyendo vehículos de inversión para apostar contra ese tipo de ruletas del capital especulativo. Y termino con esto. Ello, con dos cosas. Uno, con la magnitud de la crisis colombiana y mundial, y dos, con las propuestas en concreto, porque también hemos hecho propuestas, señor ministro, que lamentablemente no están siendo escuchadas. La magnitud de la crisis. Tengo una gran preocupación, lo quiero reiterar, porque el mundo en general ya venía en una crisis muy importante en su oportunidad. Hubo una crisis bursátil y una crisis financiera. Desde el 2018 venimos en ella, y en Colombia en particular eso ha adquirido proporciones muy altas antes del coronavirus, de modo que esto está realmente para prestarle toda la atención, con toda la responsabilidad histórica que tiene el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Es que el 2019 tuvo un crecimiento muy precario de la economía colombiana, 3.3, un poco mejor que la media latinoamericana, pero es que cuando usted compara con Venezuela, cualquier cosa le resulta mejor, eso está absolutamente claro. Pues bien, ese crecimiento se dio por dos factores. Uno, principalmente por el ingreso de reservas, y dos, por el crecimiento del sector financiero, particularmente por el crédito de los hogares para el consumo. Se han endeudado hogares que no tienen capacidad de compra. De nuevo, los remito a la crisis hipotecaria de los Estados Unidos y dejo constancia de estas advertencias, que las dice un colombiano preocupado, esperanzado en que podamos corregir el rumbo de la economía y de esta intervención. Y por esa razón no puedo compartir las medidas que he señalado acá, ni la concepción según la cual estos intermedios a través del capital financiero le estamos dando garantías. Y el crédito de fomento de segundo piso, la gente no lo puede reclamar del Estado como pudieran hacerse mecanismos en esta oportunidad, sino tienen que ir a Avevirias, al Grupo Aval, y ya vimos las quejas de las gentes del común y de las pequeñas y medianas empresas y aún relativamente empresarios importantes. Yo quiero terminar con algunas propuestas que hemos hecho en otras oportunidades. Quiero hacerle, señor ministro y apreciados colegas, un resumen de las que hemos planteado en muchas oportunidades. Una, perdone usted,
hemos dicho, y coincido con otros partidos, no somos los únicos que lo hemos planteado, me alegra mucho esta coincidencia, por lo menos en términos de fuentes. Tenemos diferencias hacia cómo aplicarlo, y el país debe entenderlas, y me doy la honradez política e intelectual de decirla. Nosotros no queremos que se beneficie el sector financiero, sino el aparato productivo, al sector agropecuario golpeado históricamente, a la producción real de la economía, a la gente de común, que no a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que financia partidos y campañas electorales, también hay que decirlo con toda propiedad. ¿Cómo hacer esto que estamos diciendo? Lo digo de la siguiente manera. 1. Refinanciación de las deudas del Estado y aún condonación de las deudas con las multilaterales de crédito. No estoy hablando de otras deudas. Hago la diferenciación. La propuesta nuestra es más cercana a lo que dijo la CELAC. Condonación de la deuda con las multilaterales. Acaban de aliviar la deuda de 25 países considerados pobres. ¿Cuándo van a empezar a hacer lo propio con las de los países emergentes? Cuando hagamos un club que lo pida, como en otras épocas de la historia. Aunque dejo dicha esa observación sobre el tema de la condonación. 2, con la emisión del Banco de la República. Y de nuevo, al parecer tenemos coincidencia con algunos sectores políticos que lo han planteado. Tengo un debate, inclusive con compañeros de izquierda, que dicen que tiene un efecto inflacionario a partir de su teoría cuantitativa de la inflación. Creo que están equivocados. En estos momentos hay inclusive deflación de algunos sectores de la economía, es decir, no solamente no hay inflación, sino que hay deflación. Pues bien, una emisión no produce esos efectos. 3, la utilización de las reservas internacionales. Y de nuevo hago una precisión. Pues hombre, si usted trae esos dólares y los ingresa al mercado, lo que hace es abaratar el precio del dólar, de modo que tendría un adicional efecto positivo para la economía colombiana. 3, derogar los beneficios tributarios y en contra de ellos poner un impuesto progresivo al patrimonio. Según Piketty, para los que les gusta Piketty, tiene 2 virtudes. 1, no es fácilmente manipulable y 2, es un muy buen indicador de la capacidad de contribución del respectivo tercer sector. Proponemos una reforma tributaria progresiva que no a la clase media, como parece inspirar en estos momentos ciertas discusiones, la suspensión definitiva de la regla fiscal, los traslados presupuestales que pueden haber, y me alegra coincidir aquí, bueno, la renta básica, que ha sido planteada también por varios sectores, y me alegra coincidir finalmente con lo que ha dicho el doctor Meisen. En la plenaria anterior planteé el tema de la repatriación de capitales, pero tengo una diferencia cálida y respetuosa que quiero plantear. Repatriar sin impuestos es una especie de blanqueamiento por cuenta del Estado sobre numerosas cuentas que no lo merecen. En esto lo primero que hay que hacer, apreciados, es reconocer a los paraísos fiscales, porque no hay un reconocimiento de los paraísos como país, y segundo, desde luego, que proponer una carga impositiva. Allá circulan capitales de empresas que se enriquecieron con bonos de agua y los trasladaron a los paraísos fiscales. Allá hay numerosas cuentas de dudosa reputación que deben contribuir al Estado colombiano y mucho más en medio de la pandemia. Las propuestas que hacemos y esperamos, señor ministro, sean objeto de discusión seria con el gobierno y a tiempo, porque a tiempo es antes de que venza la pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Arias. Continúa con la palabra el honorable senador Laureano Acuña.